sí, Señor. Queremos adorarte, Jesús, en este momento, Señor. Exaltar tu nombre, Dios, porque tú mereces toda la gloria. Tú mereces toda adoración, Señor. Vamos, canta conmigo esta canción y glorifica el nombre de Dios. Mi Cristo. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Una de las historias bíblicas más conocidas, más famosas, es la historia de David y Goliat. Esta historia ha sido usada para escribir libros, para componer poesías, incluso para hacer películas. Además de esto, esa historia es usada regularmente para describir la desigualdad entre las partes de un enfrentamiento. En ese episodio de la Biblia se nos presenta a un joven pastor de ovejas sin experiencia en la guerra y que además de ello adolecía de los recursos, de las herramientas, las armas para enfrentarse a un experimentado campeón filisteo que entre otras cosas venía contra él armado hasta los dientes. Quienes han estudiado en profundidad el pasaje y se han detenido en los detalles, nos dicen que David frente a Goliat tenía un 3% de posibilidades de victoria frente al 97% de probabilidades de Goliat. ¿De dónde salen esos porcentajes? Del estudio realizado a la armadura que portaba el gigante filisteo, la cual dejaba una mínima parte de su cuerpo al descubierto, a los ojos de cualquier persona que estuviera observando el combate, a la vista de cualquier lector de la historia que todavía no llega al final de la misma. David era un hombre muerto. Los pronósticos para él y para la nación de Israel eran los peores. Sin embargo, cuando llegamos al final de la historia, nosotros observamos que contra todo pronóstico, David obtiene una victoria sobre el gigante filisteo y se convierte en un héroe nacional. Contra los pronósticos negativos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas observaban lo que a este joven le hacía falta, aquello que no tenía, pero casi nadie podía ver lo que él tenía, o mejor dicho, a quién tenía de su lado. Y déjeme decirle que aunque no tenía armas sofisticadas, que aunque su cuerpo no estaba protegido por una armadura similar a la de su oponente, David tenía del lado suyo nada más ni nada menos que a Jehová de los ejércitos. Y esto hizo que se cambiaran los pronósticos negativos. Hablemos de nosotros. Porque hoy los pronósticos que se ciernen sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación y sobre el mundo no son los mejores. Las personas más optimistas el día de hoy dicen que habrá miles de muertos. Algunos dicen que la recuperación puede tardar meses, otros hablan de años, que la erradicación completa del virus es tan incierta como el descubrimiento o la creación de la vacuna para este. Por otra parte están los analistas económicos que pronostican una recesión económica, que pronostican una crisis económica mundial y una recuperación lenta y gradual de la economía. Se pronostica miles de despidos, se pronostica una crisis como no se ha visto todavía sobre la tierra.
En ese orden de ideas necesitamos hoy preguntarnos, ¿qué debemos hacer para que Dios esté de nuestro lado? ¿Qué debemos hacer para inclinar la balanza y cambiar los pronósticos negativos? En esta oportunidad, muy rápidamente, yo quiero compartir con usted 4 cosas importantes, 4 cosas que considero necesarias para cambiar los pronósticos negativos. 4 cosas, no son las únicas, puede que haya más, pero para mí, a mi manera de ver las cosas, estas 4 cosas son relevantes y son determinantes. En primer lugar, necesitamos convertir cada crisis en una oportunidad. Lo voy a repetir. Para cambiar los pronósticos negativos, necesitamos convertir cada crisis en una oportunidad. Y me llama mucho la atención, de hecho resulta curioso que en el lenguaje chino, para referirse a la palabra crisis, se usen 2 signos o 2 caracteres que se leen como wei chi. El primer signo se lee wei y significa peligro o riesgo. El segundo símbolo o carácter que se usa en el lenguaje chino para hablar de crisis se lee chi y significa oportunidad. Lo que estoy tratando de decirle es que la óptica o la perspectiva que tengamos de la crisis es la que va a determinar cómo nos vamos a sentir en medio de ella. La óptica o la perspectiva que tengamos de la crisis es lo que va a determinar si salimos de ella victoriosos o quedamos postrados en medio de ella. Cuando miramos el relato de la Biblia que nos muestra a David frente a Goliat, al ejército de Israel frente al ejército filisteo, observamos que para el rey Saúl y los soldados de Israel, Goliat representaba un peligro, Goliat representaba una amenaza. Por eso se llenaron de temor, por eso sentían deseos de huir, por eso se sintieron muy poca cosa frente al gigante filisteo. Pero cuando aparece David en la escena, él no ve a Goliat como un peligro, él ve a Goliat como la gran oportunidad para llegar o arribar a una vida mejor. Y esto hizo que en vez de temor, él se llenara de valor. Por lo antes dicho, frente a la crisis no debemos temer, porque la crisis, escúcheme bien, no viene para destruirte, sino para revelarte y para promoverte. Una buena manera de enfrentar la crisis es viviendo por lo que Dios dice, no por lo que la gente dice. Un buen número de personas considera que la crisis y la necesidad es la evidencia del abandono divino. Y no es cierto, no es cierto. La mayoría de las veces, las crisis y las necesidades es la puerta abierta por donde Dios entra para acercarse y hacerse escuchar por el hombre. Dios siempre ha estado intentando acercarse al hombre. Dios siempre ha estado intentando hacerse escuchar por el hombre. De muchas maneras lo ha intentado, pero le ha resultado una tarea un tanto compleja. De manera que la crisis, repito, no es más que la puerta abierta por donde Dios entra para acercarse al hombre y para hacerse escuchar por él. Una buena manera de considerar esto sería recordar, especialmente los cristianos, recordar cómo fue o qué fue aquello que nos impulsó a acercarnos a Jesús, acercarnos a la Escritura. La mayoría de nosotros, siendo fieles a la verdad, nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús y a la Escritura, nos acercamos en medio del abandono, de la crisis, de la necesidad o la enfermedad. Creo que el día de hoy no es diferente. Ahora mismo, en diferentes lugares, hay personas alrededor de una pantalla escuchando este mensaje.
escuchando atentamente la palabra de Dios. Eso no hubiera ocurrido ni a cañonazos en otras circunstancias, pero la crisis, la necesidad abrió la puerta, capturó la atención de ellos, nos puso de frente a Dios. De manera que tenemos que empezar a mirar la crisis desde una óptica o desde una perspectiva diferente a la manera en que la ve la mayoría de las personas. La crisis, escúcheme por favor, no tiene que ser necesariamente mala si podemos ver a Dios detrás de ella y acercándose a nosotros para cumplir su propósito. Hagamos de cada crisis una oportunidad. Por otra parte, y en segundo lugar, necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es una palabra que genera prevención en muchos casos. Y esto se debe a la poca o ninguna comprensión que se tiene de su significado. La palabra arrepentimiento proviene del vocablo griego metanoia, que literalmente significa cambio de pensamiento. Para los griegos antiguos, la palabra arrepentimiento describía a un grupo de soldados que marchaba en una dirección, pero que por orden de un superior debía detenerse, dar media vuelta y marchar en sentido contrario. En ese orden de ideas, la palabra arrepentimiento no ha de usarse para ofender, sino más bien para inspirar, para motivar al cambio y a la corrección de aquellas cosas que sabemos no están bien en nuestra vida. La palabra arrepentimiento, en pocas palabras o en palabras concretas, no es algo que sentimos. La mayoría de las personas define la palabra arrepentimiento como el dolor que sentimos por haber hecho lo malo. Pero no, es una definición muy corta, muy elemental, demasiado básica de lo que implica el arrepentimiento. Hay gente que no tiene arrepentimiento, hay gente que lo que experimenta es remordimiento. Y la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que el remordimiento te hace cautivo. Remordimiento te lleva a la destrucción, tal y como lo hizo con Judas, mientras que el arrepentimiento motiva al cambio, motiva una decisión y no te lleva a la destrucción, sino a la restauración, tal como ocurrió con el apóstol Pedro después de haber negado al Señor 3 veces. Por todo esto, tengo que decir que la palabra arrepentimiento no tiene que ver con algo que sentimos, sino más bien tiene que ver con algo que decidimos. Y esto, escúcheme, le da sentido a todo, porque una decisión tiene el poder de cambiarlo todo en nuestra vida. Por una decisión, el hijo pródigo terminó metido en un chiquero y siendo humillado. Pero una decisión lo saca del chiquero y lo devuelve a la casa del Padre, donde es honrado. La palabra arrepentimiento, escúcheme, tiene que ver con la decisión de hacer un alto. Y no solo hacer un alto, sino dar un giro de 180 grados. Además de ello, caminar en la dirección contraria. En tiempos de crisis, tenemos que escuchar a Dios llamándonos al arrepentimiento. C.S. Lewis dijo: el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Hoy hay cualquier cantidad de pronósticos negativos acerca de nosotros, acerca de nuestra familia, acerca de nuestra nación, acerca de nuestra economía, acerca de nuestra salud, pero todo eso lo podemos cambiar si hoy nos volvemos a Dios en arrepentimiento.
Cada vez que el mundo enfrentó una crisis, Dios en medio de la crisis llamaba al mundo a arrepentirse. Pero ese llamado al arrepentimiento es hecho en primera instancia a aquellos que llevan su nombre. Por eso el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, antes que los presidentes de las naciones se humillen, antes que los no cristianos se humillen, antes que los pecadores se humillen, el llamado de Dios hoy es para que su pueblo, aquel que lleva su nombre, se humille. Y mire cómo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Podemos cambiar los pronósticos negativos. Número uno, cuando hacemos de cada crisis una oportunidad. Y número dos, cuando entendemos que la crisis es un llamado de Dios a que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Número tres, cambiamos los pronósticos negativos volviéndonos a Dios en oración. Muchas personas se preguntan: ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que hacerle saber a Dios algo que para Él es más que evidente? ¿Acaso Dios necesita nuestro permiso o autorización para hacer algo en la tierra? Pues déjeme decirle que Dios no hará nada en la tierra si no es en respuesta a la oración de alguien. Alguien definió la oración como la licencia terrenal para la interferencia celestial. Y yo sé que resulta controversial, que se puede generar una discusión alrededor de esa definición. Pero permítame por favor llevarle a Génesis capítulo 1, verso 26. Ahí todo cobra sentido. Ahí esa definición encuentra un fundamento. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es interesante porque Dios ha creado el mundo, Dios ha creado todas las cosas, y luego de haber creado todas las cosas, luego de haber hecho un mundo perfecto y en completo equilibrio y armonía, Dios decide crear al hombre. Y luego de crear al hombre, Dios le entrega a este completa autoridad sobre el mundo, sobre la creación. Eso trae luz, eso da claridad a nuestro pensamiento, porque los dolores que el mundo sufre el día de hoy no son obra de Dios. Los dolores que el mundo sufre el día de hoy son el resultado de la mala administración que los hombres hemos hecho de este planeta. Los hombres hemos provocado todo lo malo que hoy estamos viviendo. Escuche esto, la Biblia está diciendo: Dios creó el mundo, lo hizo en armonía, lo hizo en equilibrio, todo era bello, todo era perfecto, se lo entrega al hombre. Pero cuando lo entrega dice: para que señorees. Y es interesante porque Dios no dice para que señoriemos, sino para que señorees. ¿Qué significa? Dios le dio autoridad. Dios le dio dominio al hombre sobre el mundo. Y eso nos permite decir que la ley de Dios es también una ley para Dios. ¿Qué estoy tratando de decir?
que Dios no va a hacer nada, repito, en la tierra, si no es en respuesta a la oración de alguien. Estoy diciendo que la oración es la licencia terrenal para la interferencia celestial. A mi mente viene aquel episodio que describe la Biblia. En días del profeta Elías vino una sequía sobre la nación de Israel. Esa sequía se extendió por 3 años y medio. Usted podrá imaginarse los estragos que esto estaba provocando sobre la nación. Una nación que tenía como base de su economía la actividad agropecuaria, bien sea el cultivo de trigo o de cebada, como la cría de ovejas y de animales. Los animales, por causa de la sequía, se estaban muriendo. No había fuentes de agua, se habían secado. No había manera de hacer producir el campo. Estaba muriendo tanto hombres como animales. 3 años y medio sin lluvia ni rocío. Al cabo de ese tiempo, Dios le habla al profeta Elías y le dice: va a llover, viene una gran lluvia. Pero el profeta, que ya tiene una palabra de Dios, que ya tiene la revelación que Dios le ha dado, no se queda esperando a que aquella palabra se cumpla, sino que de inmediato, una vez recibe la palabra, va lo más rápido que puede, sube a la cumbre de un monte alto. La Biblia dice, allí se postra, pone su rostro sobre la tierra y comienza a orar. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Dios tiene para usted, para su familia, los mejores planes. Escúcheme, Jeremías 29:11 dice: yo sé, dice el Señor, los planes que tengo contigo, que son planes de hacerte bien y no mal, planes para darte un futuro y una esperanza. Dios tiene buenos planes para contigo. Dios tiene buenos planes para tu familia. Dios quiere darte un futuro lleno de esperanza. Esa es su voluntad. Ya la conocemos. Nos corresponde ahora hacer lo mismo que hizo Elías cuando el Señor le dijo: va a llover. Toca que vayamos al monte de la oración, que nos postremos delante de su presencia, que oremos a Él, que le pidamos por favor que intervenga sobre la tierra. Y me llama muchísimo la atención porque aquella lluvia que Dios prometió sobre la tierra, la lluvia que sanaría la economía, la lluvia que reverdecería los pastos, la lluvia que traería productividad, la lluvia que traería vida a la nación, no vino sino hasta que aquel hombre de Dios tomó la determinación de orar hasta que el cielo se abriera. La Biblia lo describe de esta manera. Primer libro de los Reyes. Y aconteció, estando en esto. ¿Qué es esto? Aconteció que estando en esto. ¿Qué es esto? Aconteció que mientras él oraba, el milagro va a ocurrir mientras usted ora. El milagro se va a gestar mientras usted y yo oramos. ¿Qué ocurrió con Elías? Los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Hubo una gran lluvia sobre aquella tierra. Dios va a traer sanidad sobre nuestra casa. Dios va a traer sanidad sobre nuestras finanzas. Dios va a traer sanidad sobre nuestra nación. Pero va a ocurrir mientras nosotros oramos. Hay un texto que dice así: y orando el cielo se abrió. Tenemos que orar y orar hasta que el cielo se abra y las naciones se sanen. Cuarta cosa que necesitamos hacer para cambiar los pronósticos negativos es recordar y creer permanentemente las promesas que Dios nos ha dado. Después que el Señor Jesús resucita y se va al cielo,
se desata una gran persecución contra los cristianos. Se desata una gran persecución contra la iglesia de Jesús, contra cualquiera que hablase de ese nombre. La Biblia describe esa persecución como algo terrible, y en algún momento el rey Herodes echó mano, dice la Biblia, a algunos de la iglesia para apresarles. Y dice que al primero que agarró fue a Jacobo. No solo lo capturó, sino que le dio muerte. Y eso permitió medir la popularidad que tenía frente al pueblo. Y aquel pueblo altamente religioso, que todavía no había aceptado a Jesús, se alegró de que un revoltoso, porque eso eran los discípulos para ellos, revoltosos, revolucionarios, gente que venían con ideas nuevas. Al ver que habían matado a Jacobo, el pueblo se alegró. Herodes quiso aumentar su popularidad y pensó: si la muerte de un discípulo alegró al pueblo, aumentó mi popularidad, creo que el impacto va a ser mayor si le echo mano al líder de ellos. Así que al ver la reacción del pueblo frente a la muerte de Jacobo, le echó mano a Pedro y se propuso quitarle la vida. Pero no lo hizo de inmediato porque el pueblo estaba ocupado, se estaba celebrando una fiesta. El hecho, el acontecimiento, la ejecución de Pedro tenía que ser un acto público, un acto cuya noticia se esparciera como polvo. Así que arrestan a Pedro, lo meten en un calabozo muy bien guardado. Mientras tanto, ya hay una fecha para quitarle la vida, ya hay una fecha para su ejecución. Sobre Pedro hay un pronóstico, una sentencia de muerte. Todo estaba fríamente calculado. La Biblia lo describe así, Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo para matarlo después de la Pascua, cuando todos lo pudieran ver. Como dije, todo estaba fría y meticulosamente calculado. Sobre Pedro había un pronóstico oscuro, había una sentencia de muerte. Pero lo que a mí me sorprende, lo que a mí me captura la atención, es que mientras se hacen los preparativos para su ejecución, allá en el calabozo incómodo donde lo tenían resguardado por 16 soldados, atado de pies y manos con cadenas, Pedro dormía plácidamente. ¿Quién puede dormir teniendo sobre sí una sentencia de muerte? ¿Quién puede dormir plácidamente con semejante pronóstico sobre su vida? La pregunta que corresponde hacer aquí es: ¿por qué Pedro podía tener paz en medio de la tormenta? ¿Por qué Pedro podía dormir plácidamente en la misma circunstancia que otros se desvelaban y lloraban? Señoras y señores, Pedro recordaba y creía lo que el Señor Jesús le había hablado. La razón por la que Pedro pudo dormir a pesar de una sentencia de muerte es la misma por la que Jesús podía dormir en la barca mientras los demás se desesperaban. Jesús sabía que no iba a morir ahogado. Pedro sabía que no era el momento de su muerte porque recordaba
que Jesús días atrás le había dado una promesa, y la promesa que le había dado es que él llegaría a viejo. Él llegaría a viejo. Juan 21 dice así: de veras, está hablando Jesús, está hablando con Pedro, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, cuando seas viejo. El Señor le estaba hablando a Pedro de algo que no había ocurrido. Le estaba hablando de una etapa de su vida y de algo que ocurriría en esa etapa que todavía no había llegado. Señoras y señores, Pedro podía dormir porque recordaba y creía las palabras que su maestro le había hablado previamente. Usted y yo podemos tener paz en medio de la tormenta si recordamos y creemos aquello que el Señor Jesús nos habló. Usted y yo podemos cambiar los pronósticos negativos si hacemos estas 4 cosas. Número 1, convirtiendo cada crisis en una oportunidad. Número 2, volviéndonos a Dios en arrepentimiento. Número 3, volviéndonos a Dios en oración. Y número 4, recordando y creyendo las promesas que Jesús nos ha dado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que puedas entender que la crisis que vivimos es un tiempo de oportunidad, que para transitar por ella necesitamos vivir por lo que Dios ha dicho, no por lo que la gente hoy está diciendo. Permíteme orar por ti, permíteme orar por tu familia, permíteme orar por esa situación que te angustia y que te roba el sueño. Señor, en esta hora bendigo, honro y exalto tu poderoso nombre. Agradezco tanto la oportunidad de poder llegar a cada casa, de poder hablar a cada persona, de poder entrar a cada familia que enciende un dispositivo electrónico para ver o escuchar esta enseñanza. Señor, los pronósticos que hay sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre nuestra nación, no son los mejores. Algunos han dicho que nuestra vida sobre este planeta no volverá a ser la misma. Pero yo creo tu palabra y tal vez tengan razón. Después de todo esto no seremos los mismos. Yo soy de los que creo que habrá una gloria mayor sobre todos y cada uno de aquellos que creen e invocan tu nombre. Creo que tú puedes cambiar, Señor, todo pronóstico negativo de muerte, de enfermedad y de ruina por promesas de victoria, de salud y de bendición. Por eso hoy uno mi fe y mi oración a la de cientos de personas que desde su casa se conectan con nosotros, y te pedimos hoy, Señor, abre el cielo y sana nuestra tierra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.